Hola Ernesto, buen día para ustedes y para toda la audiencia. A ver, contanos lo que, como viste, como si estuvieras tomando un café, ¿qué es lo que viste, qué es lo que pensaste, qué es lo que sentiste? Mira, la verdad es que cuando llegamos a la zona del desastre con un equipo de la Izquierda Diario a registrar un poco lo que había pasado, lo primero que sentís es un olor muy denso, nauseabundo, un olor a hidrocarburos muy potente. Y bueno, lo que vimos fue que lo que estaba diciendo hasta ese momento la empresa era mentira. La empresa para el domingo, el incidente fue el viernes 10. Para el sábado 11 la empresa dijo que ya había colectado todo el petróleo que había en superficie. Nosotros estuvimos el domingo 12 y vimos que eso era falso, vimos los piletones de petróleo, una superficie afectada muy amplia. Ahí la empresa plantea que son 2 hectáreas, o sea, 20.000 metros cuadrados, pero el geógrafo de la Universidad del Comahue, Javier Grosso, y el huarquén de la comunidad Quiñé Traún de la zona, Daniel Lescano, estimaron que el área afectada es el doble, es decir, 4 hectáreas, 40.000 metros cuadrados. Otra cosa que no dicen y que pudimos ver de cerca es que el derrame fue a muy poquitos metros de un refugio de vida silvestre, el refugio La Cesárea, que incluye 2 lagunas, y bueno, es hábitat de una diversidad de aves, hay un bosque de chañares, hay guanacos conviviendo con los ductos y con los pozos. Es decir, es un desastre muy importante a poquito del río Colorado, a 4 kilómetros del río Colorado. Y bueno, ayer la empresa que fue cambiando las versiones, y esto hay que decirlo, hay muchos más trascendidos que versiones oficiales, pero la empresa ayer dejó de decir la cifra, el volumen de petróleo derramado que venía diciendo, que eran 2.000 metros cúbicos, es decir, 2 millones de litros, y empezó a plantear que fueron 3.200 metros cúbicos, ¿no? 3.200.000 litros de petróleo, es decir, es el derrame de petróleo en Río Negro más importante de los últimos años. Es un hecho muy grave, producto de un extractivismo frenético, feroz, y es muy difícil reparar un daño así, ¿no? Incluso para proceder a la limpieza de la zona, lo que tuvieron que hacer es remover la vegetación autóctona, ¿no? Así que es realmente muy grave lo que vivimos en el lugar. Esteban, decime, dos cosas te quería preguntar. Primero, me decían que en un momento pusieron una pileta pelo pincho para tratar de, cuando vieron que se derramaba, el petróleo cayera sobre algo que protegiera el suelo. Sí, cuando encontraron la rotura, pusieron abajo una pileta pelo pincho para que terminara de escurrir, ¿no? También hubo camiones de chupe trabajando, camiones batea. El tema es que, bueno, yo te decía recién 3 millones de litros, ¿no? Ahora, la empresa dice que colectó 1,5 millones. Es decir, que todavía hay mucho petróleo en la zona, hay peligro porque, bueno, está pronosticada una lluvia, que en esta zona suelen ser torrenciales las lluvias, y eso sería un problema muy importante. De hecho, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado puso barreras en el río por la posibilidad de que la lluvia haga que ese petróleo escurra hasta el cauce del río. Es realmente muy grave, y es muy escasa la información oficial. Sabemos bueno, que lo que empieza a circular y trascender en algunos medios de comunicación, que hubo comunicaciones internas en la empresa que planteaban la necesidad de realizar pruebas hidráulicas en ese ducto que funciona en sentido contrario de la mayoría del petróleo, desde Medanito hasta Puesto Hernández, el Rincón de los Sauces, en la zona de Neuquén, que requiere mucha presión porque hay una diferencia de altura. Entonces las comunicaciones internas decían hay que hacer una prueba urgente. Esa prueba evidentemente no se realizó, no es la prioridad nunca para las empresas invertir en el cuidado del ambiente, sino obtener las mayores ganancias posibles. Y en esto hay una responsabilidad de la empresa Oldelval, Oleoductos del Valle, que hay que recordar que su accionista mayoritaria es la sociedad anónima YPF, controlada por el Estado Nacional, pero también son accionistas la Yankee Chevron, la que inauguró con YPF el fracking en Vaca Muerta en el año 2013, Exxon, Pan American Energy, Plus Petrol, Tech Petrol, Pampa Energía. Bueno, todas esas empresas son accionistas de Oldelval, y por eso también son
son responsables de este desastre, al igual que el gobierno nacional, que es autoridad de aplicación, y el gobierno de Río Negro, ¿no? Sí, además no solamente autoridad de aplicación, sino que además es accionista mayoritario vía YPF de la empresa, ¿no? No, estaba viendo mientras vos hablabas, un colega, Darío Aranda, me estaba mandando imágenes, que es realmente un río de petróleo lo que se ve, tal cual. Es una corriente de petróleo que que va teniendo su caudal y su caos. Es muy, muy impactante ver esas imágenes. Sí, y mira, la comunidad de la zona nos decía que el incidente fue en horas del mediodía y recién a las 5 de la tarde empezaron las tareas de contención. Es decir, si el petróleo no avanzó más, fue gracias al relieve de la zona. Nosotros vimos que se acumulaba el petróleo en algunos pozones, pero no por la acción de la empresa, ¿no? Y mientras tanto, bueno, el gobierno sigue pensando cómo alentar la producción de petróleo y gas, que está saturada, ¿no? Estamos hablando de que hay... Sí. No, cerrá. Estamos hablando de que no quiero hay niveles récord de producción de petróleo, de gas en Vaca Muerta. Hay un cuello de botella que tiene que ver con el transporte. Y bueno, es muy preocupante que la política del gobierno en esta nueva ley de hidrocarburos que está preparando sea alentar con más subsidios, con más exenciones impositivas el extractivismo en Vaca Muerta. Esteban, te mando un abrazo, muy completo tu informe y realmente muy interesante. Te mando un abrazo grande y seguiremos charlando. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Esteban Martínez, ambientalista, periodista.